Un placer todos, los pastores y también líderes de cada iglesia. Hoy tengo el placer de compartir el mensaje para este tiempo de esta conferencia. Espero que durante el tiempo de la conferencia podamos de verdad disfrutar y de verdad comprender un poco más mientras vemos a través de la palabra sobre el reino de Dios. El título del día de hoy es La seguridad del cristiano. La seguridad del cristiano. El versículo bíblico que veremos juntos es 1 de Juan, capítulo 5, 9 al 15. 1 de Juan, capítulo 5, 9 al 15. Quisiera que podamos leer juntos estos versículos. 1 de Juan, capítulo 5, 9 al 15. Dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Lo más importante para el cristiano sería la seguridad. La seguridad no es otra cosa. La seguridad es la identidad. ¿Qué identidad tengamos? Es en la verdad lo que nosotros es como nosotros vamos a actuar o qué vamos a hacer, ¿no? Pero dentro de esta seguridad, lo primero que tenemos que confirmar es, entonces, ¿cuál es el plan absoluto de Dios? ¿Qué sería el plan absoluto de Dios? Tantas cosas suceden en nuestra vida, tantas cosas pueden suceder, no sabemos cuándo, ¿no? Nosotros no sabemos el futuro, tampoco sabemos qué va a suceder en el día de hoy exactamente. Tal vez tenemos planeado algo para el día de hoy, pero en la verdad no sabemos qué puede suceder, ¿no? Y el pasado tampoco nosotros pudimos controlar y nosotros estamos ahora viviendo en el presente, ¿no? Pero durante ese transcurso de todo ese tiempo, nos hemos preguntado una vez en nuestra vida, ¿cuál es el plan absoluto de Dios? No debemos complicar primeramente quién es Dios y cuál es su plan. En otras palabras, el plan absoluto de Dios simplemente es: preparó la salvación. Más allá de una preparación, recuerden, Dios Trino ya lo tenía preparado. Dentro de esa salvación, Él tenía preparado también
su pacto. Y este pacto es que enviará a su Hijo, Mesías, en otras palabras. En otras palabras, en el Nuevo Testamento, Cristo. ¿Quién es Cristo? Jesús es el Cristo. Y a los que le recibieren y los que aceptan y confiesan que Jesús es el Cristo y ahora es el dueño de la vida de esa persona, Dios ha llamado a cada esa persona para este plan absoluto suyo, la evangelización mundial. ¿Dónde podemos confirmar esto? En Génesis capítulo 12, 1 al 3. Cuando Dios llamó a Abraham, no solamente le dijo, yo te bendeciré. Dijo, a través de ti haré una gran nación. A todo lo que tú bendigas, yo bendeciré. Todo lo que tú maldecieres, yo maldeciré. En otras palabras, ya cuando Dios había llamado a Abraham, desde el comienzo tenía ya preparado esta bendición, la evangelización mundial. Cuando pensamos sobre la evangelización mundial, pensamos que es muy complicado. O tal vez podemos sentir que es imposible. Solamente viendo el país de Perú o cualquier país que estemos ahora actualmente, viendo el presente y la realidad, se ve imposible. Por eso es que Dios dijo, yo tengo mi plan absoluto. Porque con el plan del hombre o un plan humano no podemos hacer la evangelización mundial. Por eso, no caigamos en métodos. Ese es el mayor error de cristiano, buscar métodos. Tampoco caigamos en programas o maneras. Dios no nos dejó la Escritura como un manual. Dios nos dejó su Escritura para que conozcamos su plan absoluto de Dios. ¿Y su plan absoluto de Dios qué es? Esto. Entonces, dentro de toda la Escritura, en vez de estar enfocados en métodos, programas y maneras dentro de la Escritura, tenemos que rápidamente ¿qué? Buscar la corriente dentro de esa Escritura. En otras palabras, ¿cuál es el núcleo de las Escrituras? Y entonces, cuando pensamos esto, ¿a dónde regresa? A esto. Por eso, nosotros no debemos estar haciendo nuestra vida de fe de acuerdo a mi color, de acuerdo a mi personalidad y de acuerdo a lo que yo he hecho antes en mis experiencias. Porque eso es lo más peligroso que podemos hacer en nuestra vida de fe. Por eso la seguridad del cristiano, veamos la introducción. ¿Qué será entonces? Tenemos que primero confirmar tres cosas. Tres cosas que tenemos que confirmar. Continuamente nosotros tenemos que renovar, confirmar y también restaurar y también reformar, ¿no? Muchas cosas que tenemos que hacer. Toda nuestra vida hasta que muramos, hasta que vayamos a nuestra tierra, hasta al lugar nuestro, que es el cielo, siempre continuamente tenemos que estar renovando, restaurándonos, reformando. Esto no implica que la salvación es incompleta. Estamos hablando de que continuamente tenemos que estar en la corriente de la palabra y también en el entrenamiento. Y lo que une el corriente, el entrenamiento y la palabra es la oración. Por eso los 3 días del hoy es muy importante. Los 3 días del hoy no es un programa, no es un método para que sea un mejor cristiano. La seguridad del cristiano es la identidad. ¿Qué estado espiritual ahora mismo está? Eso es lo importante del cristiano. Por eso,
Los 3 días del hoy es muy importante. Continuamente, ¿qué nos da? A través de los 3 días del hoy, nos da evidencias al que podamos confirmar. No es de pedir siempre respuestas nada más, es de confirmar las respuestas que ya están en nosotros. Eso es el estado espiritual. Regresando a la introducción, entonces 3 cosas que tenemos que confirmar. ¿Cuál es la primera? Primero, ¿cuál es el punto núcleo de esta confirmación? Es, como dije, ¿qué estado espiritual estamos? Esto no solamente para el nuevo creyente, es para todos los cristianos. Primero, antes de ver un poco más el punto en el núcleo, recuerden, todos nosotros tenemos ventajas y desventajas. En otras palabras, hay cosas que nosotros hacemos muy bien y hay cosas que nosotros no somos tan buenos haciendo. Pero, ¿qué es lo más importante? Lo que estoy haciendo se está utilizando para el beneficio del Evangelio. Hay que preguntarse esto. ¿Este talento que Dios me ha dado es para el Evangelio? De ahí sale la respuesta ya. La segunda parte. Nosotros siempre estamos en otras cosas. Lastimosamente, es la realidad. ¿Por qué? Porque continuamente estamos siendo influidos. ¿Por qué? Por nuestro ambiente, por los problemas y por las crisis. Hay que ver esta parte también. Y tenemos que también ver si estamos solamente buscando respuestas. No hay mal de esto, pero como dije, en ese estado espiritual que no conoce esta corriente y sigue buscando respuestas, al final de todo no puede descubrir el plan absoluto de Dios. Todo será para cumplir, para que esto funcione, para que este plan que yo he preparado funcione. Y decimos, sí, esto es para el evangelismo, este es para la iglesia, este es para tal aquella persona, pero profundamente, ¿qué hay? Ese pensar de, quiero hacer algo. En Latinoamérica tenemos que tener mucho cuidado en esto. Hay que, ¿cómo puedo decir? Hay que tener otro nivel ya. Ya no es un nivel de solamente buscar respuestas. Es de disfrutar ya lo que tenemos como respuestas. Por eso, no es hacerlo esforzadamente, sino que es buscar el plan absoluto de Dios. Es lo más importante. Entonces, segundo punto que tenemos que confirmar. Entonces, ¿con qué evidencias podemos estar seguros? ¿Cuáles son nuestras evidencias al cual nosotros podamos estar con convicción, con seguridad? Muy importante, ¿no? Como cristiano, ¿no? Primero, la primera evidencia es Cristo es Cristo. ¿Cierto? ¿Por qué? La razón es porque todo humano, todo lo que está debajo del cielo
está en las 3 maldiciones. ¿Cuáles son esas 3 maldiciones? Satanás, el pecado y el respaldo del infierno. Todos están dentro de eso. Continuamente vemos esto como evidencias. Por eso Cristo es Cristo. Esa es nuestra primera evidencia. Cristo debe ser Cristo. Cristo tenía que ser Cristo. En otra palabra, Jesús tenía que venir como el Cristo. También, antes de estar seguro, ¿qué clase de evidencias también tenemos nosotros? Tenemos evidencias bíblicas. Las evidencias bíblicas no son solamente cuando el Mar Rojo se dividió en 2 o qué año, qué tal aquello. Eso es también importante. Pero, ¿cuáles son las evidencias bíblicas? Todas las profecías sobre Cristo se cumplieron. Nuevo y Antiguo Testamento. Todo se cumplió. Lo demás es de cumplirse. ¿Por qué? Porque creemos. Porque vino ya el Cristo. Por eso dice, Cristo cumplió todo lo que estaba en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, a través de su muerte, su venida, muerte y resurrección, y su ascensión y su segunda venida. En otras palabras, a través de Jesús, de acuerdo a Jesús, es que la historia se desenvuelve. ¿Qué tan importante es tener esta evidencia bíblica? No solamente es importante que ahora mismo muchos científicos se están dando cuenta que lo que está en la Biblia, todo ahora es real. Y lo pueden ver científicamente e históricamente. Pero nosotros tenemos que estar ya en otro nivel, como dije. ¿Qué? Ya hay evidencias bíblicas con Jesús en su venida, en la venida de Jesús como el Cristo. Eso es muy importante. También tenemos que ver que las Escrituras en completo. Esto también es nuestra evidencia. ¿Qué completo vemos aquí? Como dije, hay una corriente. Esta corriente aún todavía nos muestra que el hombre está caído en ¿qué? Génesis 3, 6 y 11. Lo vemos todos los días. Por eso, no tratemos de buscar evidencia por nuestra terquedad o con nuestra terquedad, sino que tenemos que ver cómo todo se cumplió a través de Cristo. Todo se desenvuelve a través de Él. Entonces, cuando tenemos la seguridad, ahí es que hay una seguridad importante en esa persona. Principalmente, ¿quién? Hoy, el cristiano. La tercera parte que tenemos que confirmar. Recuerden, también tenemos testimonios. Es casi similar a las evidencias, pero es un poco diferente. ¿Por qué? Jesús dejó atrás 12 discípulos. También dejó atrás 70 discípulos, líderes laicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro testimonio aquí? Primer testimonio es, hay un problema, pero también tenemos la solución de ese problema, ¿cierto? Todos nosotros venimos de un respaldo diferente, de un pasado diferente. Pero no importa qué problema nosotros tuvimos, la solución fue la misma. ¿Y cuál es la solución? Que Jesús es el Cristo. Estoy resumiendo ya un poco más porque sé que los que están participando en esta conferencia ya estuvieron en entrenamiento y continuamente han escuchado el mensaje de la corriente de la sede central también de Darakpan.
Recuerden, lo que está escrito en la palabra es algo impactante. También, ¿cuáles son los testimonios que vemos? En el Antiguo Testamento habían profetas, habían sacerdotes, habían reyes. En el Nuevo Testamento habían discípulos. ¿Cierto? Ahí están los testimonios ya. En otras palabras, no solamente que esto va a ser así, sino que completamente a través de ellos podemos ver la respuesta y la solución definitiva. Respuesta y solución definitiva. Nada lo hicieron por su propia fuerza. Todo fue a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, a través del ángel de Dios, el ejército celestial, los serafines, todos los ángeles que eran mensajeros de Dios. Todo esto lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No hay nada que el hombre ha hecho con su propia fuerza. Lo único que el hombre puede hacer con su propia fuerza es respirar. Pero hasta eso Dios tiene control. Entonces nosotros en la verdad somos como una pulga, un piojo, pero más diminuto enfrente de Dios. Pero Dios, nosotros siendo tan inútil, nos llama como instrumento escogido para proclamar el Evangelio ante todos los gentiles, ante todas las naciones. Entonces tenemos que estar agradecidos, ¿no? Claro que sí, muy agradecidos. Y esto es nuestro testimonio. Lo vemos en el testimonio donde nos dejan las Escrituras. Porque al final de todo, ¿qué es lo que nosotros poseemos? La salvación. ¿Pero qué salvación? La salvación que el Dios Trino cumplió en mí. Ese es su testimonio. No hay otro testimonio ya. Cuando alguien le pide a usted, por favor venga acá a nuestra iglesia y danos un testimonio. Ya no hay que hablar de testimonio de que si pasó esto, hice esto en el pasado y ahora está así. Sí, esa es una introducción, ¿no? Para que las personas puedan entender que quién es usted, ¿no? Pero al final de todo, el único testimonio que tenemos nosotros en la verdad es esto. Por eso, cuando damos testimonios, especialmente en Latinoamérica, hay que tener cuidado en cómo Dios le dio este testimonio. Porque al final de todo, en conclusión, lo que a muchas personas se enfoca que es, yo hice algo, por eso sucedió así. 0%. Hicimos nada. Menos 0%. Quiero exagerar un poco más. A través de la salvación, y eso es gracia de Dios, por fe, fuimos salvos. Y de ahí comenzó todo. Ese es su único testimonio. Por eso, la verdad, muy poco cuando alguien me pide testimonio, nunca doy testimonio. Mejor digo, mejor quiero compartir el mensaje, ¿no? Si hay tiempo, ¿no? Porque no hay nada que en la verdad puedo dar testimonio, ¿no? Tal vez mi pasado no fue tan divertido, tal vez por eso no tengo testimonio, pero en la verdad no tengo nada que hablar. Lo único que Pablo también decía, lo único que puedo hablar es Cristo y su muerte y resurrección. Que no hable del Evangelio, dijo, sea anatema sobre mí. Tenemos que también. Veamos el contenido. Cuando disfrutamos esta introducción, entonces aquí viene la seguridad del cristiano. Entonces ya yo le di la conclusión en la introducción a vosotros. ¿Cómo vamos a tener la seguridad entonces? Todas las iglesias
los creyentes en la iglesia sufren de esto porque no saben de esta seguridad, no tienen seguridad. Primera seguridad que tenemos, ¿cuál es ahora? La seguridad de la salvación. Nada mío fue. Con esto ya hay que estar agradecido. Porque si no tenemos la seguridad de salvación, ¿qué pasa? Estaremos inseguros. Estaremos en una plataforma que está insegura. Estamos de aquí para allá. Ustedes se pueden preguntar, si esta persona estuvo conmigo tanto tiempo, pero de la nada actúa diferente cuando hay un problema. Y muchas personas quedan decepcionadas, ¿no? ¿Pero por qué sucede eso? Esa seguridad. Todo comienza con la salvación. Pregúntele. Si usted tiene líderes o obreros suyos, pregúntale sobre qué es la salvación. No para regañarle o para revisarle, ¿no? Un foro cómodo. ¿Qué tú piensas sobre la salvación? Entonces sale lo que sale, ¿no? Y de ahí ustedes como pastor pueden darse cuenta, ¿dónde viene su seguridad, no? La seguridad de la salvación, ¿dónde tenemos que primero ver? Juan 1:12. Dice, vosotros sois la luz. Con la salvación es más que suficiente. Con la salvación es más que suficiente para disfrutar todas las bendiciones de esta tierra, donde hay esta tierra, en los huestes celestiales. Todo está concluido. Y la segunda, Juan 5:24. ¿La salvación qué es? Es de muerte a vida. Pero no solamente una vida, es vida eterna, pero en abundancia. Y Juan 10:27. Completamente hemos cambiado a nuestro pastor, al que nos señorea. En otra palabra, completamente el dueño de nuestra vida ha cambiado. El Señor es el que pastorea. El Señor es el que me guía. Por eso David siempre confiesa, nada me faltará. ¿Por qué? Jehová es mi pastor. 1 Juan 5:11-12. 1 Juan 5:11-12. No es una exageración, sino que el que tiene al Hijo tiene ¿qué? Vida. No es una exageración, es lo que Dios nos da. Y cuando tenemos la seguridad de la salvación, ¿qué seguridad tenemos ahora? La seguridad que Él está junto conmigo. ¿Quién está conmigo? Es todo. Recuerden, Satanás no se ve ante los ojos. Por eso siempre toca la seguridad. Porque Dios está junto conmigo. Proverbios 3:5-6. 3:5-6. Todos los días en agradecimiento, en acción de gracia. Vamos a leer Proverbios capítulo 3:5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Recuerden, no por nuestras decisiones. ¿Quién está junto con nosotros? Dios. ¿Quién nos guía? Dios. Y tampoco esto significa que no hagamos nada. En momentos importantes siempre hay que recordar esto.
¿Quién está conmigo? Dios que está conmigo. Entonces, cuando estamos con esta bendición que Dios está conmigo, esta seguridad, ¿qué viene ahora? La seguridad en las respuestas en la oración. Respuestas en las oración. En la oración. Respuesta en la oración. No hay nada más grande que Dios nos ha dado como regalo, y esto es la oración. ¿La oración qué es? Comunicarnos con Dios. ¿Qué tan importante es eso? Si la nave, o digamos que si el avión o el barco, cualquier instrumento que viaja, no tiene conexión con la sede, ¿no? Que le dice dónde está, qué es lo que tiene, dónde tiene que venir, por dónde tiene que venir y qué tiene que tener cuidado. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de los que no están comunicados con la torre central va a tener un accidente, ¿no? Es lo mismo. Si nosotros no estamos comunicados con Dios, ¿qué pasará? Estaremos perdidos primero y segundo, nunca vamos a saber cuál es el plan absoluto de Dios. Aunque me esfuerce, aunque lo haga muy bien. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Ir más despacio pero estar comunicado con Dios o ir muy rápido pero no estar comunicado con Dios? Ya está la respuesta. Apocalipsis 8, 3 al 5. ¿Qué es esto? Sin duda, el tiempo y el horario de Dios se cumplirá. Sin duda. ¿Están en dificultades? Recuerden, Jeremías 33, versículo 13. La palabra de Jehová vino por segunda vez en Jeremías, mientras estaba en ¿qué? En oración. Entonces, desde ahora, anoten las respuestas que ya poseen. Y cuando viene un problema, vean su apunte y se darán cuenta, ya tenía esto. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. ¿Cuál es la cuarta seguridad que tenemos que tener al final de todo? Es la seguridad del perdón. En otras palabras, de una redención. Muchas personas no saben por qué el hombre sufre. Hasta muchos pastores no saben por qué el problema del pecado original es el problema que da el origen a todos los problemas. Aunque somos pastores, ¿no? Aunque son pastores, disculpa. Entonces, si no saben el origen del problema original, del problema de todos los problemas, ¿cómo tendrán la seguridad del perdón? Esto no es... Hay una teología que es una indulgencia propia, de que con esto se van al extremo y se perdonan a sí mismos, aunque han hecho cosas muy malas. Eso no es lo que estamos hablando acá. Porque el único dueño del verdadero amor es ¿quién? Es Dios. Yo no sé por qué el hombre utilizó el término amor en el hombre, pero el único término que puede explicar y puede identificarse como el verdadero amor es el amor de Dios. Y a esto le decimos ¿qué? Agape. Amor agape. Es amor de Dios. ¿Qué amor de Dios fue? Envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Vino a no ser servido, sino a servir para rescate por muchos. Eso es verdadero amor. Ya no utilicemos amor, 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 amor. Amar al prójimo, sí, pero primero tiene que saber qué es el amor primero de Dios. Y de ahí hay una seguridad del perdón. Recuerden, Isaías 66, versículo 18.
una vez perdonado, ya dice, el Señor no lo recordará. 1 Juan 1 al 9. 1:9, disculpa. Si te arrepientes y regresas ante el Señor, Él te perdonará. Marcos 10:45. Él mismo vino para rescatarnos. Ya no es su propia fuerza, recuerden. Por eso, si tenemos estas 4 seguridades, ¿qué seguridad viene al final? La seguridad que tendremos la victoria. No porque somos muy inteligentes, no porque hicimos algo bien, es porque somos hijos de Dios. Hay una victoria y ahí hay una seguridad. Recuerden, la iglesia primitiva tuvieron ¿qué? Muchas persecuciones, pero ¿fracasaron? No, tuvieron victoria. Porque los que mueren con el evangelio es el comienzo. Es diferente, ¿no? Dice, por el evangelio se levantaron las tribulaciones. Rápidamente tenemos que identificarnos dónde estamos, en dónde nosotros nos envasamos, cuál es mi seguridad, de dónde yo me clavo en mi seguridad. 1 Corintios 10:13. Nuestra seguridad no viene, esta victoria no viene y no la da este mundo, sino no os he sobrevenido sin ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tampoco soportar no es aguantar. Soportar significa poder ver el plan de Dios. Muchos tienen el concepto incorrecto de la vida de fe. No es aguantar en la vida de fe. No es esperar, sino esperanza. Y no es solamente ver al cielo que Dios le ayude. No, ya tenemos la victoria. Miren solamente la iglesia primitiva. Entonces, conclusión. Continuamente estamos hablando en esta conferencia sobre ¿qué? El reino de Dios. ¿A través de quién se estableció el reino de Dios? A través de Jesucristo. Es lo primero. ¿Y a través de quiénes continuamente el reino de Dios se expanderá? A través de sus creyentes. En otra palabra, a través de sus discípulos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora sobre ellos. Tercero, ¿a través de qué establecerá el reino de Dios? A través de la iglesia. Pero tampoco será con nuestra fuerza, sino a través de la iglesia, pero también las huestes celestiales, los huestes celestiales, los ángeles de Dios. En otras palabras, el reino de Dios no se ve ante los ojos, pero continuamente se va expandiendo más y más. Y ahora no solamente terminemos con el reino de Dios, que está establecido en vosotros ya. Porque los discípulos, pero ¿dónde está el reino de Dios? ¿Dónde estará el reino de Dios? No está acá ni allá, está en vosotros ya. Eso es el primer comienzo de esa seguridad. Pero ya que tenemos el reino de Dios establecido en vosotros, en nosotros, ahora ¿qué hay que hacer? Tenemos que ver las obras del reino de Dios, porque somos discípulos. Por eso Jesús habló acerca de las obras del reino de Dios por 40 días.
Por eso, continuamente veamos el campo. Sé que Perú ahora mismo está en dificultades del gobierno, pero el campo está muriendo. Este problema no vino ayer. Este problema origina ¿de dónde? De Génesis capítulo 3, de Génesis capítulo 6, de Génesis capítulo 11. Entonces ya no hay nada que nos alarme. Ese es el cristiano que tiene seguridad. Un cristiano que no tiene seguridad siempre no sabe el por qué vino el problema. Digamos, o hay un terremoto. Los que están ya practicados y los que saben sobre el terremoto y dónde ir, tendrán miedo, pero tendrán la seguridad que, tengo que ir allá. Pero los que no saben nada, y cuando hay un terremoto, ¿qué pasa? Muerte. Ya temblando, quedan quietos, no se pueden ni mover, aunque le digan que venga. Quedan traumatizados, ¿no? Ya no tenemos que ser como un cristiano que cuando vienen problemas nos desmayamos. Cuando viene el problema quedamos ansiosos. Ya el reino de Dios ha venido sobre ustedes. Ya el reino de Dios se está estableciendo como levadura, como una serpiente astuta. Se está expandiendo muy rápido. ¿Por qué no se ve todavía? Porque no se ve ante los ojos. ¿Por qué aún el reino de Dios se ha establecido? ¿Por qué todavía hay problemas? Porque al final de todo, ¿quién va a ser victorioso? Dios. No estemos encarcelados por nuestro propio tiempo. En otras palabras, no vean este tiempo con sus ojos físicos, sino abran sus ojos espirituales. Entonces, ser cristiano es lo mejor. Ser cristiano es tener todo. Completamente hay que cambiar y reformar Latinoamérica. ¿Cómo vemos al cristiano? El cristiano tiene que portarse bien. Eso es claro que todos tienen que portarse bien. No, el cristiano no debe tomar eso. O no tiene que hacer eso. Claro, porque tiene que cuidar de su salud. Ya hay que salir de ese concepto que es un molde sobre el cristiano. Ahora tenemos que ser ¿qué? Este cristiano. Que sepa esto. Y le he hablado de las 5 seguridades, pero las 5 seguridades del creyente conllevan a ¿qué? Al final de todo, reconocer el reino de Dios. Si no hay esto, jamás sabrán qué es el reino de Dios. Más explique 1000 veces que lo del reino de Dios, no sabrán qué es eso. ¿Por qué? No tienen seguridad del cristiano. También seguramente quería compartirles sobre más contenido, pero como es el mensaje de la apertura, espero que a través de todas las lecturas que habrán durante estos días, espero que puedan buscar y disfrutar los misterios que están escondidos dentro de Cristo. Toda sabiduría, todo entendimiento y todo tesoro dentro de Cristo. Oremos. Dios, muchas gracias por este tiempo. Gracias por que todos los obreros de Latinoamérica y también especialmente Perú puedan de verdad levantarse como discípulos absolutos que conlleven el plan absoluto para que puedan salvar todos los campos que tienen relacionados. Bendice, guíanos con tu Espíritu Santo hasta el final de esta conferencia para que de verdad puedan ser utilizados como discípulos para salvar todas las naciones. Damos la gracia y oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén.